Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino de en Viaje. Suscríbete al canal, así me das una mano. Acá estamos en el Hotel Edén, que no es el lugar en cuestión, o sí, porque los dueños de este hotel, los Eichhorn, son los que estuvieron alojando a Adolfo Hitler. Sí, acá a pocos metros. Mostramos un poquito acá el hotel, como verán. La relación entre los Eichhorn y Hitler viene desde hace años, cuando Hitler empezó sus campañas políticas, y ellos lo financiaban, o sea, le ayudaban, o sea, lo bancaban, le mandaban guita constantemente para hacer campaña más que nada, ¿no? Bueno, ahí están los hermanos Eichhorn, Walter y Bruno. Ahí está cuando estuvo... Bueno, estuvo Einstein acá también, ahí está, miren, estuvo Einstein. Ahí está con Adolf, pero allá en Berlín. Bueno, les muestro una nota que hizo Abel Basti a Catalina Gamero hace años atrás, pero bueno, quería mostrársela, de paso comentarle que Abel viene investigando hace muchos años y de paso le mandamos también una nota más reciente. Yo con ellos no tengo que... ¿Llegó a haber una relación afectiva? Sí. Ellos me brindaron como si yo hubiera sido una hija. ¿Usted cuando lo vio se dio cuenta quién era? Sí, enseguida. Porque antes había muchas fotos de él puestas en la casa y de repente desaparecieron todas. Y porque a una persona le falte los bigotes, es como si usted se cortara los bigotes y la barba. No me va a decir que usted no los van a distinguir. Ahora, yo le dije de un principio, para mí él tenía peluca. No, ni contestaba el saludo. No. Usted tenía que saludar. Nosotros teníamos la obligación, saludar. Y cuando llamaban por teléfono, pregunta parte de quién. Era la ley nuestra, me dio una cosa fea. ¿Usted se dio cuenta inmediatamente? Y me dijo, sí, porque fue la facción de la foto. ¿Cómo era la cara de Hitler? Una cara así más chata, ¿yo? Nada más que acá era más blanco. Se veía que se había rasado ¿no es cierto? Y ya les digo que esto al bajarse para mí era peluca. ¿Y qué impresión le causaba? Una impresión fea. ¿Pero le daba miedo? ¿Le daba...? No miedo, sino, qué sé yo, como todos decían que había matado tanta gente y eso es lo que más me indignó, va. Pero yo dije, Dios sabrá lo que hace, ¿no? ¿Y esto se comentó en la falda? No, acá en la falda no dieron mucha importancia a eso. ¿Pero se supo? Y tienen que haberse dado cuenta mucha gente. Porque siempre de la boca de uno de otros habrá salido. Catalina Gamero es la única testigo que afirma que solía ir allí y dejar la comida junto a la puerta. La principal testigo ocular de la presencia de Hitler aquí es una dama llamada Catalina Gamero, que no se encuentra muy bien, y no la presionaremos porque es una anciana. Pero quiero conocer a la persona que vio a Hitler en la falda. En la casa de la familia Eichhorn. En la casa de la familia. Cuando Hitler se quedó en la casa, en la falda, ¿qué recuerda ella? Ella sabe que él estuvo aquí porque le llevaba el desayuno. Hemos llegado, estamos. Así como dice prohibido pasar, ese mismo cartel está hacia Añares. Y es cierto, no en esta primera propiedad que bueno, este era el acceso, que había seguridad con armas, y allá al fondo es donde está la casa en cuestión. De acá a la derecha, en ese momento era todo esto, todo, pero bueno, fueron dividiendo, ¿no? A ver, sí, está tranquilo. ¿Saben por qué hay que estar? Ustedes dirán, pero ¿por qué tanta misterio? No es ningún misterio, hay que tener cierta precaución porque acá a veces hay un hombre que no le gusta que nadie acceda y a veces hasta con armas. Más allá de que este acceso es vía pública, bueno, lo consideran que alguno debe venir con la intención de hacer algún daño o lo que sea, ¿no? Es más, hace unos pocos meses atrás no pude llegar hasta la propiedad. Ahí está, ahí la vemos. No pude llegar hasta la propiedad, ¿ven? Acá mismo me sacaron. Bueno, a ver, ahora sí, creo que estamos llegando bien. Sí. Bueno, ahí por las dudas voy armando ahora, voy diciendo que acá estuvo alojado, ahí lo que vemos, Adolf Hitler. A ver, creo que estoy llegando bien porque no escucho perros ladrar como la otra vez. Y un amigo me tiró el dato que era el día justo para llegar hasta acá. A ver. Bueno, ven, esto estaba allá. Toda esta parte te había un acceso allá atrás.
A ver, bueno, ahí está la cabanita. Esa es la cabanita. Acá está la propiedad de los Ihor. Bueno, nada, estoy acá, bueno, dicho y hecho, pero bien, de buena manera esta vez. El otro día llegué hasta acá nada más, hasta este árbol, pero bueno, esta vez pude mostrarles. Ahora vamos a entrar a ver si podemos entrar. Vamos a ir por el costado, por las calles para a ver si hay manera de filmar de un costadito. Bueno, salimos. El camino que habrán hecho muchas personas. Ay, Dios. Bueno. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, de acá no lo alcanzo a ver. No se ve muy bien, pero... no se ve muy bien. Bueno, ahí está. Ahí llegamos a ver un cachito de una de las propiedades. Esta es la propiedad de los Ihor. De paso le cuento una historia de Eugenia. Otra lugareña, en realidad venía desde Carlos Paz para estos lados de la falda. Y dice que una vez en el Hotel Edén, ella era corista en un grupo de ópera para un público cerrado, fue una fiesta como privada, y ella dice, toda la vida aseguró ella, Eugenia, que estaba Adolf Hitler entre los asistentes. Acá hay una placa conmemorativa a los Ihor. Lo loco es que lo mencionan a Bruno y Walter, los hermanos. Lo loco es que no mencionan a sus esposas, a Ida y Margarita, que eran... Bueno, Ida era la encargada más que nada, ¿no? Pero va de todo. Completamente de todo. Bueno, ven acá. Mira. Actos de vandalismo normales. Piensan que, bueno, van a borrar parte de la historia de acá de la falda. Pero bueno, son cosas que ocurren lamentablemente, ¿no? Qué garrón ver esto así, ¿no? Porque no hace falta romperlo, pero bueno. Esta foto y me despido. Suscríbete al canal Camino de Viaje. Esta foto es en 1949.